mientras el mundo occidental se tambaleaba al borde del colapso financiero de la Gran Depresión. En el corazón de la recién nacida República de Turquía, un teólogo alemán llamado Gustav Deismann estaba inmerso en una tarea burocrática y silenciosa. Su misión era clasificar la antigua biblioteca imperial de los sultanes, un archivo caótico lleno de polvo, decretos olvidados y mapas que nadie había mirado en siglos, entre montones de escombros y manuscritos irrelevantes. Las manos de Deismann tocaron algo diferente. No era papel, era un trozo de piel de gacela. Parecía viejo, gastado, una reliquia sin importancia aparente. Pero cuando el teólogo desenrolló el pergamino y sus ojos se posaron sobre la tinta, se dio cuenta de que tenía algo anómalo entre manos. Lo que estás viendo en pantalla es ese mapa. Se dibujó en el año 1513. A simple vista, parece un portulano estándar del Atlántico. Ves la costa occidental de África a la derecha, con sus nombres en árabe. Ves la península ibérica arriba, y ves las costas de un nuevo mundo, las Américas, que acababan de ser descubiertas apenas 2 décadas antes. Pero si bajas la mirada, el mapa muestra algo que ha generado uno de los debates más feroces de la historia de la cartografía. En la parte inferior, conectada físicamente a Sudamérica, aparece una costa masiva que se curva hacia el este, cerrando el océano Atlántico por el sur, según los libros de historia aceptada. En 1513 esa zona del mapa debería ser océano vacío. La Antártida no sería avistada oficialmente por el ser humano hasta el año 1820, 3 siglos después. Y sin embargo, ahí hay tierra dibujada, la interpretación más controvertida, la que ha alimentado miles de libros y documentales, sugiere que lo que estamos viendo es la Antártida, pero no la Antártida que conocemos hoy, sino una Antártida sin hielo. Si esta hipótesis fuera cierta, estaríamos ante una imposibilidad geológica y cronológica. La ciencia establece que la Antártida lleva millones de años cubierta por glaciares. ¿Quién podría haber visto la roca desnuda de ese continente? ¿Quién tenía la tecnología para cartografiarla antes de la historia escrita? Sin embargo, debemos ser cautos. La línea entre el misterio real y la fantasía es delgada. Bienvenidos al expediente Piri Reis. Para analizar esto con seriedad, primero debemos conocer al autor, porque esto no es un dibujo anónimo. Haji Ahmed Muhyiddin Piri, conocido mundialmente como el almirante Piri Reis, no era un místico ni un conspiranoico, era un alto mando de la Armada Otomana, un hombre de ciencia, guerra y navegación. En el siglo XVI, un error en un mapa significaba la muerte de toda tu flota en los arrecifes. La precisión no era un hobby para él, era una necesidad estratégica. En los márgenes del mapa, Piri Reis dejó una nota crucial, una confesión metodológica. Él admite que no exploró esas costas personalmente. Escribe: ningún hombre hoy en día posee un mapa como este. Explica que su trabajo es una compilación maestra de 20 mapas más antiguos. Menciona mapas portugueses contemporáneos. Los portugueses eran los dueños del Atlántico en esa época, mapas árabes de la India, y menciona un detalle fascinante, que es historia pura. Dice haber usado el mapa perdido dibujado por el genovés Colombo, Cristóbal Colón. La historia detrás de esto es digna de una novela de espías. Piri Reis cuenta que su tío, el corsario Kemal Reis, capturó a un marinero español en el Mediterráneo occidental. Este prisionero afirmaba haber navegado con Colón
en sus 3 primeros viajes al Nuevo Mundo, y lo más importante, tenía en su poder un mapa que Colón usaba para guiarse. Piri Reis confiscó ese mapa y lo integró en su obra. Esto por sí solo hace del mapa de Piri Reis un tesoro incalculable. Podría contener la única copia superviviente de los datos perdidos de Colón, pero la controversia explota cuando Piri Reis afirma haber usado mapas fuente, los llamados Jafferille, que datan de la época de Alejandro Magno, del siglo IV a.C. Si Piri Reis copió mapas de la antigüedad clásica con fidelidad, la pregunta es inevitable. ¿Qué sabían los antiguos sobre la forma del mundo? ¿Es posible que la biblioteca de Alejandría contuviera mapas de las Américas milenios antes de que las carabelas europeas cruzaran el horizonte? Durante años, la Academia desestimó la parte inferior del mapa. La explicación estándar es lógica. Piri Reis se quedó sin pergamino. Al llegar al final de la piel de gacela, simplemente dobló la costa de Sudamérica hacia la derecha para que cupiera en el dibujo. Es lo que en cartografía se llama una deformación por ajuste. Parecía un caso cerrado, pero a mediados del siglo XX, el profesor de historia Charles Hapgood decidió reabrir el expediente con una aproximación matemática. Hapgood propuso que el mapa no estaba mal dibujado, sino que estaba basado en una proyección diferente, posiblemente una proyección azimutal equidistante centrada en el Cairo o Alejandría, es decir, un mapa diseñado usando trigonometría esférica avanzada. Al reproyectar el mapa bajo esta premisa, Hapgood argumentó que la precisión era superior a lo esperado para 1513, especialmente en las longitudes. Calcular la latitud norte-sur era fácil mirando las estrellas, pero calcular la longitud este-oeste era la pesadilla de los marineros hasta la invención del cronómetro preciso en el siglo XVIII. Sin embargo, Hapgood notó que la distancia relativa entre África y Sudamérica en este mapa era sorprendentemente exacta. Para él, esto implicaba que los mapas fuente originales no fueron hechos por marineros estimando a ojo, sino por geógrafos con capacidad de medir la longitud. Y luego están los detalles curiosos, como la isla de Marajó, en el Amazonas. El mapa la dibuja partida en 2 grandes islas. Mientras los críticos ven un simple error de dibujo, Hapgood sugirió que el mapa podría representar una configuración de la Tierra antigua, de una época donde el nivel del mar era distinto y el delta del río tenía otra forma. Los defensores de la teoría de la civilización perdida a menudo señalan que Piri Reis no es el único caso. Señalan el mapa de Oronce Finé de 1531. En este mapa, diseñado con una forma de corazón, aparece una enorme masa de tierra en el polo sur, con cadenas montañosas y ríos. Para muchos, es la confirmación. Otro mapa que muestra la Antártida sin hielo, pero aquí debemos detenernos y aplicar el rigor histórico, porque si no entendemos el contexto, caeremos en una trampa fácil. Es importante recordar que muchos mapas renacentistas incluían una tierra en el sur, la llamada Terra Australis Incógnita, pero no la dibujaban porque la hubieran explorado. La dibujaban por una teoría filosófica que venía de los griegos, de Ptolomeo y Aristóteles. Ellos creían en el equilibrio de masas. Pensaban que, como había mucha tierra en el hemisferio norte, Europa, Asia, debía haber un continente gigante en el sur para que la tierra no volcara. Por tanto, la presencia de un continente en el sur, en el mapa de Oronce Finé o Piri Reis, no prueba exploración real. Podría ser simplemente una hipótesis filosófica dibujada en papel. Sin embargo,
Y aquí es donde el misterio sobrevive al escepticismo. La cuestión no es que haya un continente, la cuestión es la forma de ese continente. ¿Por qué los perfiles costeros dibujados por pura imaginación filosófica coinciden, en ciertos tramos, con la realidad geográfica que hoy conocemos? ¿Es suerte o la imaginación se basaba en mapas antiguos reales? Para resolver esto, Hapgood buscó una prueba física. En 1960, envió el mapa al Escuadrón de Reconocimiento Técnico de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Quería comparar la costa del mapa con los perfiles sísmicos de la Antártida bajo el hielo. La respuesta del teniente coronel Harold Z. Ohlmeyer es famosa, pero a menudo se malinterpreta. Es vital aclarar: esto no fue un estudio científico formal revisado por pares. Ohlmeyer estaba respondiendo administrativamente dentro del marco hipotético que Hapgood le presentó, pero su observación técnica fue, cuanto menos, inquietante. El teniente coronel escribió: la afirmación de que la parte inferior del mapa representa la costa de la princesa Martha de la tierra de la reina Maud es razonable, y añadió: el detalle geográfico mostrado concuerda muy notablemente con los resultados del perfil sísmico. Esto indica que la costa fue cartografiada antes de que fuera cubierta por la capa de hielo. Ohlmeyer cerraba la carta admitiendo: no tenemos idea de cómo los datos de este mapa pueden conciliarse con el supuesto estado del conocimiento geográfico en 1513. Incluso siendo una opinión personal y no un dogma científico, que un experto en reconocimiento aéreo admita tal coincidencia visual es lo que mantiene vivo este expediente. Llegados a este punto, debemos ser honestos intelectualmente. La narrativa de la Antártida sin hielo es fascinante, pero no es la aceptada por la ciencia. La inmensa mayoría de los especialistas en cartografía histórica no aceptan que esta costa sea la Antártida. Sus argumentos son sólidos. Sostienen que Piri Reis simplemente dibujó la costa de Sudamérica y, al quedarse sin papel o al combinar mapas de diferentes escalas, la curvó hacia el este. Las supuestas coincidencias con la tierra de la reina Maud requieren rotar el mapa, cambiar la escala a voluntad y tener mucha imaginación. Probablemente estemos ante un caso de pareidolia. Nuestro cerebro moderno quiere ver la Antártida donde solo hay trazos imprecisos del siglo XVI. Sin embargo, la duda persiste en los márgenes, persiste en la precisión de las longitudes, persiste en los animales andinos dibujados sin haber estado allí, y persiste en la inquietante similitud con el perfil subglacial. Si la interpretación de Hapgood tuviera, aunque fuera, un fragmento de verdad, las implicaciones serían profundas. Significaría que alguien cartografió esa costa hace miles de años, antes de que el hielo la reclamara para siempre. Esto nos lleva a la pregunta final: ¿cuándo pudo ocurrir algo así? La geología nos dice que la tierra de la reina Maud ha estado cubierta de hielo durante mucho tiempo. Sin embargo, algunos modelos sugieren que hubo períodos de deshielo o condiciones diferentes en el pasado remoto. Hablamos de una época de cambios climáticos violentos y abruptos que algunos investigadores asocian con el evento del Dryas reciente, hace unos 12.800 años. Si existió una humanidad avanzada en navegación antes de ese cataclismo climático, sus huellas habrían sido borradas, sus puertos ahogados por la subida del nivel del mar, sus mapas convertidos en ceniza. El mapa de Piri Reis no prueba por sí solo una civilización perdida. No es una fotografía irrefutable.
pero es una pieza de evidencia circunstancial que incomoda. Es un eco, tal vez esos mapas fuente de la época de Alejandro Magno eran copias de copias, fragmentos salvados de una biblioteca anterior. Quizás Piri Reis, sin saberlo, preservó en esa piel de gacela el último vestigio de un conocimiento geográfico que se perdió en la noche de los tiempos. El mapa descansa hoy en el Museo del Palacio de Topkapi, en Estambul. Rara vez se muestra al público. La luz lo daña. Es demasiado frágil. Es un objeto real. No es un fraude moderno. Pero su significado sigue siendo un campo de batalla entre la historia ortodoxa y las teorías alternativas. Para la ciencia académica, es una maravilla de la cartografía otomana, con errores comprensibles y coincidencias fortuitas. Para los buscadores de misterios, es la prueba de que la historia de la humanidad es mucho más antigua y compleja de lo que nos han contado. La verdad, como siempre, probablemente sea más compleja de lo que ambos bandos admiten. Pero ahora quiero leer vuestra conclusión. ¿Qué creéis que estamos viendo realmente? ¿Es la evidencia física de una civilización que cartografió la Antártida antes del hielo? ¿O es simplemente una coincidencia afortunada de un dibujante que deformó Sudamérica? Dejadme vuestro veredicto en los comentarios. El debate está abierto. Si quieres seguir cuestionando la historia, suscríbete y activa la alerta. La investigación continúa.